Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. En esta oportunidad vamos a hablar del tercer álbum de estudio de la banda norteamericana At The Drive-In, Relationship of Command, publicado el 12 de septiembre del año 2000 a través de Grand Royal, Fearless y Virgin. El disco consta de 11 canciones y tiene una duración de 45 minutos y por lo demás cabe remarcar que fue producido por el ya prestigioso productor musical Ross Robinson. Bueno, el post-hardcore, género en el cual se inscribe este disco, y disco que por lo demás para algunos, lo he leído ya, es el mejor disco de la historia del post-hardcore, no sé. Un género que en todo caso creado, construido, cimentado por bandas como Husker Du en los 80, profundizado por bandas como Fugazi en los 90 y perfeccionado por bandas como At The Drive-In en los 2000 ya con este disco. Además hay un chorrero de grandes bandas de post-hardcore a lo largo de la historia, muchas de las cuales aún me falta por escuchar, pero lo que sí es verdad es que este disco es destacadísimo dentro del movimiento y es uno de los discos más prestigiosos del estilo. El post-hardcore podríamos entenderlo como una forma de complejizar el hardcore clásico a través de hacerlo más inteligente rítmicamente, a través de llenarlo de matices, de arreglos, de armonías, muchas veces incluso de instrumentos ajenos al hardcore clásico, a veces hacerlo un poco más melódico, y en esas vertientes, en esos espacios se van moviendo las bandas de post-hardcore. Esta banda también debió haber sido muy popular y particularmente este disco debió haber tomado mucho prestigio porque, para quien no lo sabe, dos de los integrantes y podríamos decir de los líderes del grupo, pues poco después de publicado este disco, separaron la banda o se separaron de ella y la banda se desintegró y formaron una de las bandas más importantes del progresivo moderno. Estoy hablando de que en esta banda estaban nada más y nada menos que el talentosísimo guitarrista Omar Rodríguez López, y en las vocales estaban nada más y nada menos que Cedric Bixler Zavala, ambos que, como les digo, una vez se separaron de At The Drive-In, formaron The Mars Volta, una de las bandas claves para entender el progresivo en los últimos años. En algún momento tendremos que hablar de ellos. Por lo pronto, digamos que esa pudo haber sido una de las razones por las cuales muchas personas viraran su mirada hacia este disco, hacia esta banda, The Drive-In. Pero la verdad es que de todas maneras, escuchándola en su propio derecho, este disco es genial. Yo no sé si es el mejor disco de post-hardcore o no, honestamente no me interesan esos calificativos, pero en lo que a mí respecta es posiblemente sí mi favorito de lo que he escuchado del movimiento, que tampoco ha sido tanto, pero al menos lo suficiente para hacerme una idea de él. Relationship of Command es un disco complejo, es un disco muy inteligente, tanto en términos rítmicos como armónicos y melódicos. Aquí se separan, y digamos este es un poco el sello del post-hardcore respecto del hardcore. Aquí se separan un poco de instrumentaciones, digamos, de formas de construir acordes un tanto más básicas, un tanto más predecibles, y aquí nos encontramos con muchísimos más elementos, con tempos muchas veces no muy comunes para que en bandas de este estilo. Aquí encontramos muchos recursos como armonizaciones en las guitarras. Constantemente nos podemos dar cuenta que de hecho las guitarras están perfectamente paneadas una a cada lado. Cómo van construyendo armonizaciones. A veces la producción deja un poco que desear porque las guitarras no están tan definidas, pero de todas maneras, prestando atención, nos vamos a dar cuenta cómo van armonizando todo el tiempo, cómo van creando diversos paisajes, riffs, arpegios, pequeños solos, etc. Tenemos aquí que la performance vocal de Cedric es fenomenal. Genial la forma y la autenticidad en la que este tipo canta, en la que transmite a través de sus vocalizaciones, que si bien su rango no es tan amplio como de otros frontmans, como de otros vocalistas de estas bandas, es lo suficientemente preciso como para que en cada tesitura que emplea en cada una de las canciones sea casi que inspirador, desde sus voces casi susurrantes hasta sus voces narradas, que vamos a ver en una de las canciones que emplea mucha narración, como en sus gritos, etc. Una performance, como les digo, apasionada y auténtica de parte de Cedric. Aquí nos encontramos además con que las canciones van teniendo la mayoría cambios de ritmo, van teniendo progresiones de acordes, sobre todo en las primeras 4 canciones, que son como las más clásicas de post-hardcore. Incluso llegan a utilizar pequeñas experimentaciones con instrumentos externos a guitarra, bajo y batería. Sobre todo los vamos a ver en las canciones
de la segunda parte del disco. En general, este disco está lleno de estructuras ambiciosas y profundamente impredecibles para los estándares del propio género. Entonces adentrémonos en Relationship of Command a ver qué nos ofrece. Las primeras 4 canciones son relativamente similares y no es sino hasta la quinta que llegan las novedades y el disco, digamos, gira un poco en otra dirección. En las 4 primeras canciones, todas ellas muy buenas, como les digo, pero con una dinámica más o menos parecida. Destaca a mi parecer sobre todo la tercera canción, One Armed Scissor, que además fue uno de sus hits, uno de los singles, una de las canciones con video, y que pues posiblemente sea la canción más popular, la más reconocida y la más prestigiosa de la historia de At The Drive-In, y con justa razón por lo demás, porque es una canción que juega mucho con la intención, porque parece en principio por los primeros compases que va a tener la misma intensidad base que las 2 primeras canciones, que sí son mucho más machacantes y van al grano, pero inmediatamente cambia y se hace suave en el ritmo y arpegiada en las guitarras. Luego ya en el coro sí se intensifica y crea uno de los coros más memorables, pegajosos y emocionantes de la carrera de The Drive-In, y posiblemente lo mejor del disco en cuanto a coros, incluso uno de los coros más pegajosos de bandas de este tipo que he escuchado en mi vida, tanto por la línea que canta Cedric como por la forma en la que lo hace. Me parece que aquí está muy claro lo que decía hace un momento de esa voz tan apasionada que tiene Cedric y que vamos a encontrar ahorita en un par de ejemplos más. Como les digo, a partir de la quinta canción el disco se complejiza un poco más en su estructura y tenemos por ejemplo esa quinta canción que es Invalid Leader Department, que tiene un intro que emplea en el intro pequeños ruidos en la guitarra como la púa raspando las cuerdas, una leve armonía en la otra guitarra y un piano ofreciendo pequeñas notas al final de cada compás. Ya en los versos, cuando la canción entra de lleno después de ese intro, los versos ya se van a componer de ritmos pasivos sobre los que Cedric narra, emplea narrativa, no canta, va narrando lo que sucedió en Ciudad Juárez. Recordemos que tanto Cedric como Omar Rodríguez López pues tienen raíces latinas. Cedric es mexicano y Omar Rodríguez López es puertorriqueño, si mal no estoy, perdónenme si me equivoco. En todo caso, Cedric va narrando aquí lo que sucedió por ese tiempo, esas famosas violaciones y masacres masivas que ocurrieron en Ciudad Juárez. Lo va narrando, lo hace bien, pero a veces suena como a noticiero. Si no es por los coros en los que cambia, a veces suena como a noticiero y sí le quita un poquito de pasión a la narración, teniendo en cuenta que está narrando algo horrible, o sea, un suceso deplorable. Y en esos versos finaliza, esta parte sí, digamos que le da mucho sabor a esa narración, digamos que le da un poco de vida. Es esa parte final en la que se utiliza esa línea como que medio la corea, en la que dice dancing on the corpse's ashes, ¿no? Como bailando en las cenizas de los cadáveres. Pero los coros, como les digo, los coros por su parte son más estridentes y dinámicos. Incluso después del segundo coro hay un solo de piano. Y bueno, y la canción hasta ese punto parece que no pasa de tener una construcción meramente curiosa, pero hasta ahí a mi juicio no tan espectacular. Pero hacia el final nos da la ilusoria sensación de que va a terminar y ¡pum! Sin embargo, la canción da un vuelco impredecible y se transforma radicalmente, tanto en el ritmo como en la armonía. Y con eso la canción para mí se salva completamente, porque esa es, por lo que les digo ahora de esa narración, iba a ser, digamos, para mí potencialmente con eso podría ser la menos destacada, pero esos pequeños arreglos la salvan. Después, ya que hay puros temazos a partir de esa canción, no es que antes no hubiera, sino que ya a partir de acá el disco tiene canciones muy experimentales. Por ejemplo, Enfilade, la séptima canción, yo creo que es por lejos la más experimental, porque emplea un intro medio electrónico, porque la canción fluye alrededor de un ritmo seco y una voz de Cedric filtrada y sintetizada con efectos, y porque además utiliza brevemente ritmos latinos, percusiones latinas, algo que iban a hacer más después cuando crearan The Mars Volta. O la canción Quarantined, muy precisa para estas épocas, ¿no? Que es una canción paciente y atmosférica, tiene una aura casi claustrofóbica, muy adecuada al nombre de la canción y a la situación que estamos viviendo en este mundo actualmente también. Y además es una canción que está ubicada en un punto del disco muy preciso, porque le da un respiro al mismo. Las canciones hasta ahí van siendo muy intensas, bien sea
porque tenían mucha herencia del hardcore, bien sea porque eran experimentales, entonces eran intensas por la complejidad armónica que tiene, pero esta canción con esa suavidad le da un respiro muy importante al disco. Entonces, a pesar de que no es la canción más enérgica del disco, creo que le da un respiro, y además aquí, también acá, Cedric canta con una pasión y un enfoque sin igual. Una de las cosas que me encanta de escuchar hardcore, de escuchar post-hardcore, y por lo cual, de hecho, creo que cada vez lo hago más, es que la forma en la que transmiten estos tipos, la mayoría de frontmans de estas bandas, la mayoría de vocalistas, tienen una autenticidad muy particular y una performance vocal muy cautivante y muy atrapante. Eso incluso me pasa más con estos vocalistas que con, por ejemplo, vocalistas de heavy clásico, de progresivo, que avasallan más por su puro talento, que sin duda lo tienen. Estos a veces tal vez no son tan talentosos en lo que respecta a técnica vocal, pero tienen esa forma de conectar con el oyente. Ya ni me imagino en público, en conciertos, en shows, que es mucho mejor, pero incluso en el disco tienen esa forma de conectar que me parece tan auténtica y tan pasional, que me emociona bastante, la verdad, escuchar este tipo de frontmans. Y el disco cierra con una canción muy extraña, que es Non-Zero Possibility. Extraña en el buen sentido, porque primero, hablando de pasión, la pasión de Cedric acá, también está desbordada. Canta como con una rabia contenida, sobre todo en el coro, que es emocionante. Pero además es extraña porque es una canción muy arriesgada, basada en armonías etéreas y en melodías de piano extrañas, con el agregado en los coros del empleo de guitarra acústica. En fin, termina siendo un final ambiental, casi cinematográfico tal vez, pero en todo caso dándole cierre a un disco excelente. Para mí este disco es una absoluta joya, y la verdad es uno de esos discos a los que, de hecho, lleva mucho tiempo sin escucharlo, pero uno de esos discos a los que cada que vuelvo, así sea por lapsos de tiempo muy prolongado, me transmite la misma pasión que la primera vez que los escuché. A veces el disco a veces entorpece un poco al oyente, tal vez en una escucha inmediata, porque la producción no es tan pulida, y por la armonización de las guitarras, que van haciendo tantas cosas, y como les digo, como la producción no es tan pulida, no es tan clara, a veces como que te atropella y no encuentras claridad un poco en el disco, sobre todo porque las primeras canciones son mucho más agresivas. Pero adentrándonos a él, es imposible no sentir pasión por este disco, yo creo. A mí me parece un disco genial de At The Drive-In, Relationship of Command. Los dos primeros discos no tuvieron el mismo impacto, se separaron mucho tiempo porque Cedric, como les digo, y Omar estuvieron trabajando con The Mars Volta. Volvieron hace unos años, sacaron otro disco y han estado así entre que van y vuelven, sobre todo porque pues lo que es Omar Rodríguez López es un tipo ya en los últimos años con una carrera tan prolífica, que está en muchísimos proyectos. No sé ni siquiera cómo le alcanza la vida para hacer tanto. En todo caso, escuchen Relationship of Command de At The Drive-In. Gracias por ver el video, denle like si les gustó, comenten, suscríbanse, activan la campanita y nos vemos la próxima. Pásenla bien.